Ya veremos. Y doy paso a Juan Antonio de Castro, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesor titular e imparte el grado en Inglés en Economía Internacional y en Organización Económica Internacional de dicha universidad. Ha sido también director del Grupo de Prospectiva y Análisis Económico Internacional y profesor de la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid. De España 2006 a 2008, así como profesor de la Universidad de Ginebra, Suiza. Ha sido durante más de 23 años economista funcionario permanente de alto nivel de la ONU en la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo en Ginebra, Suiza. Un aplauso. Bien, estamos un poco al final de la mañana y no quiero cansar, de verdad. Lo que sí quiero, lo primero, es agradecer de verdad a Liberum, a Nandi, a Luis, a Alexis, a todos el haber organizado este evento, el invitarme, el atraerme aquí. Yo la verdad es que lo que sentí cuando visité, y esto lo tengo que comentar porque es una experiencia personal también, ¿no? Cuando visité a mi médico de la Seguridad Social y le dije que tenía problemas de coágulos y que seguramente no debería vacunarme, me dijo que me debía vacunar porque la sanidad pública así lo mantenía. Y luego, antes de marcharme, me dijo que me acercase a él un momentito y dice, si estuviéramos usted y yo solos en esta habitación, le diría que no se vacune. Me parece de una gravedad tal, pero lo que sí hizo en mí es despertar inmediatamente las ganas de luchar por esto, de descubrir a Liberum y de ir a buscar la verdad, que es en definitiva de lo que estamos hablando aquí, libertad y verdad. No voy a extenderme, pero voy a dar algunas pinceladas de lo que está pasando en este momento en el mundo y de cómo ese globalismo del que nos ha hablado también Juan hace un momento está ya no en manos de lo que llaman los conspiranoicos, en manos de unos cuantos que quieren poder y dinero, como bien decías, no es el tema ese, pero sí están ligados a unos intereses que son puramente económicos y que cuando hablamos muchas veces de globalización y globalismo y la gente no entiende la diferencia, pues la diferencia es que la globalización tenía que haber terminado en una gobernanza global y no lo ha hecho. Y ciertas personas que tienen el poder económico, y son pocas, como hablábamos, son 100 y pico, son 60, no sé, desde luego el grupo Vanguard y BlackRock controlan, por ejemplo, toda la Big Pharma y toda la farmacia a nivel mundial. Y, por supuesto, que 2 personas solamente que dirijan esos grupos podrían ya tomar un montón de decisiones. El problema de todo esto y todo lo que gira alrededor de esto es lo que podríamos denominar la privatización de la red pública. O, en otras palabras, nos hemos dejado llevar por lo que está emergiendo cada vez más como una mafia privada que ha tomado el poder público a nivel global. Y lo ha tomado no de manera sutil, de manera clara. Cuando la Organización Mundial de la Salud está dirigida por un secretario general y unos países que deberían tomar decisiones, nos encontramos una Organización Mundial de la Salud que es la que va a venir a reglamentar los futuros inventos sobre pandemias, pues cuando nos encontramos esa Organización Mundial de la Salud en la que el primer financiador es la Fundación Bill y Melinda Gates, es para preocuparse, porque es un señor privado, porque es una fundación privada, porque nosotros no tenemos por qué seguir las indicaciones de gente que no tiene legitimidad democrática alguna. Y esos personajes privados, mafiosos a nivel global, no tienen legitimidad democrática, no tienen nuestro voto. La mayor tristeza de toda esta historia es que los que sí tienen nuestro voto no tienen las narices, la valentía de levantarse en esa organización y decir basta ya. No tienen la valentía de hacer funcionar un instrumento que hay en esa organización que se llama el FENSA, que está precisamente para vigilar qué se hace con los dineros privados de ciertas ONGs y que no ha sido convocada en los últimos 6 años de manera totalmente ilegal en esa organización para vigilar lo que tenía que haber vigilado. Con lo cual tenemos para estar preocupados que la organización que nos ha dicho cómo nos teníamos que meter en casa o cómo nos teníamos que vacunar está dirigido por personas sin legitimidad democrática y en la que los Estados se han lavado las manos y están absolutamente dirigidos y controlados por ellos. En definitiva, si hay privatización de la red pública o de lo público,
¿Dónde queda el contrato social que hemos firmado gobernantes con los gobernados? ¿Por qué tengo yo que cumplir con mi Estado si mi Estado se ha vendido a terceros? Y quizá estáis diciendo, bueno, pero ¿y todo eso que cuenta quizá no está sustanciado? Por favor, dejadme en un minuto deciros. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene 25 jueces que pertenecen a la Open Society Foundation de Soros, del señor Soros. Bill Gates y Soros son los principales financiadores también del Consejo de Europa y de donde surgen también un montón de resultados y de implicaciones para los derechos humanos a nivel global. Aquí estamos hablando de derechos humanos. Estos son los derechos humanos. Los derechos humanos que nos están preparando desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, controlado por esa mentalidad globalista, son unos derechos que parten de la horizontalidad y que pueden hacer derecho cualquier cosa que al humano se le ocurra. Y es lo que están haciendo. Y está filtrando todas nuestras economías y países. Por lo tanto, hay ruptura del contrato social. Yo creo que nos llevan a ello. Lo único que mostramos cuando pedimos libertad y verdad aquí es que, por favor, nos hagan caso y nos respeten, que respeten nuestra libertad. Porque empezamos a pensar que son de verdad un grupo de mafiosos y un grupo que está realmente amenazando totalmente nuestras libertades. El totalitarismo del globalismo es más que evidente en esas organizaciones. Por supuesto, en la Unión Europea, por supuesto, en la Comisión Europea, el Consejo de Europa, todas estas organizaciones que hemos dicho, la OMS y otras más de las Naciones Unidas. Porque es que no debían las naciones nunca haberse dejado controlar por dinero privado y lo han hecho. Hoy vale todo con tal de que pagues. Citar también algunos de los ejemplos que publiqué en alguno de los libros sobre este tema de Bill Gates en particular y que me parecen importantes. Partiendo de los datos de Naciones Unidas, descubrí que en el año 2016, desde Irlanda, que es donde están todas las farmacéuticas concentradas, se expandieron las exportaciones de PCR, que es además lo digo, el 300215 de la nomenclatura armonizada. Más de 6 a 11.000 millones de euros de exportaciones de PCRs en el año 2016, cuando aquí no había pasado absolutamente nada. Y que fueron a Estados Unidos y demás. Esos datos son de Naciones Unidas, los he elaborado yo y los he publicado en un libro. Pues hasta ahora, silencio absoluto. Habrá que investigar. ¿Por qué? ¿Por qué en la página de Moderna el señor Bill Gates se habla de un contrato que hizo en el 2016 hasta el 2022 por valor de 20 millones de dólares ampliables a 100 millones para desarrollar el mRNA mensajero aplicable a humanos? Así se explica en la página web de Moderna. No estoy inventando nada, no son conspiranoias. ¿Por qué empiezan 3 años antes a experimentar, a meter tanto dinero y a darle una licencia sobre las vacunas no exclusiva? También lo pone en la página. Entonces, que yo cada vez que cito estas cosas en la web o en entrevistas se me quite la entrevista o se borre o se censure, tiene también implicaciones en cuanto al totalitarismo que vivimos. Es esa censura de la que estamos hablando. YouTube es un grupo privado y no está por encima de la Constitución española. Mi gobierno en este país, si le puedo llamar mi gobierno, no tiene las narices de enfrentarse a un privado que viene a romper la Constitución y mis derechos de decir lo que me dé la gana siempre que no difame o actúe de manera penal. Por lo tanto, lo que está pasando también, y ese totalitarismo se traduce en que no paran a esas redes sociales que se han convertido en el elemento totalitario y sin control. Y por lo tanto, ¿de qué pedimos que se respete la Constitución si los primeros que no la respetan son los políticos que no intervienen para parar a esas redes totalitarias? ¿Qué decir? Los medios. La Fundación Bill Gates compra prácticamente todos los medios. ¿Sabe alguien que 51 millones de dólares los ha puesto Bill Gates en la BBC? ¿Qué va a decir la BBC sobre vacunas? ¿Qué va a decir Die Welt? ¿Qué va a decir El País con sus 2 millones? ¿Qué van a decir Bloomberg? Y sigo, y los globalistas controlan prácticamente todos los medios a nivel internacional. Por lo tanto, nos encontramos con ese proceso, con un contrato social que tiene que ser, en cierto modo, denunciado y con un marco difícil en el que moverse. Yo, la verdad es que aprecio muchísimo todo lo que se ha dicho aquí. Me ha gustado muchísimo las palabras de humildad que tenemos que tener. Los fuertes son los humildes.
Los fuertes son precisamente no las víctimas, sino los actores, que tenemos que pasar